Gracias Dios por tu amor, por tu misericordia. Bendice cada persona que oye tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué dice la Biblia de mi libertad que en Cristo, en el Mesías? Libertad de conciencia. Para los que les gusta la palabra, para los que prefieren la verdad sobre la tradición. Cierta vez ocurrió en las células, en los cultos de nuestros barrios en Cuba, el siguiente suceso. Teníamos una cristiana recién convertida, pues llevaba unos mesecitos, 3 meses de convertida, más bien. Y ella estaba en el primer amor y quería hacer todo para Dios, pero todavía tenía muchas falencias, estaba luchando contra el cigarrillo, estaba luchando para dejar de fumar, estaba luchando con otras cosas. Pero estaba en esos días creciendo, queriendo acercarse a Dios. Y cierta vez en el barrio, en este mismo barrio donde teníamos varias células, cultos de hogar en diferentes calles, hicieron una de las vecinas, la brujera del barrio, hizo un toque de tambor, un bembé de santería. Y esta brujera invitó a todos. Ella hizo ese bembé en un patio donde estaba el patio cercado por una, valga la redundancia, cerca de malla metálica que se veía desde todas partes. Y allá fue nuestra amiga, la cristiana de pocos meses de convertido. Y allá, sin que nadie supiera, ella se puso a reprender a Satanás. Y increíblemente llena de falencias. Imagínense qué tan poder de Dios. Ella nueva en el cristianismo, con unos pocos meses y con muchas falencias, pues aún así ella callada se puso en silencio a reprender y algo pasó porque estaban todos, me cuentan, danzando, saltando, invocando los santos o muertos, haciendo sus toques de tambor, sacrificios de sangre, de chivo y todo eso, pero no bajaban los muertos, no bajaban los santos. Y la dueña de la brujera mandó a parar a todos. Quieto todo el mundo, tranquilo todo el mundo. Y empezó a mirar todas partes. Y le dijo, tú, a nuestra amiga cristiana, tú eres cristiana hace unos meses, así que por ti que estás aquí es que no bajan los muertos. Te vas. Y la sacó, la echó de su patio para que pudieran los muertos bajar. ¿Por qué? Porque había una cristiana pues de muy poco tiempo convertida y con muchos errores, pero estaba allí la cristiana. Imagínense. Pero aún así, viendo el poder de Dios, estoy seguro que muchas personas recién convertidos en las células, en las casas cultos, en los cultos de hogares, pasarían por allí, por el barrio y verían dentro del bembé de santería a la cristiana. ¿Estaría bien eso que ella hizo? A pesar de que fue a reprender a Satanás allá y en su conciencia servirle a Dios, ¿estaría bien lo que hizo? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Queremos hablar de su libertad de conciencia, de su libertad en Cristo, de su libertad como creyente. Su libertad de conciencia. Vamos a aprender si tenemos libertad de comer cosas ofrecidas a los ídolos o traídas de un contexto de idolatría, si tenemos la libertad de comer esas cosas o celebrar esas fiestas, todo tipo de fiestas que si no lo sabemos, bueno, vamos a ver más tarde, pero ahora, si lo sabemos, que esta fiesta vino de un contexto idólatra, de un contexto de brujería, de satanismo, y ya yo lo sé, entonces, ¿tengo la libertad en Cristo de celebrarlas? Vamos a ver. 1 Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, porque ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Bueno, este versículo específico en la versión popular dice, pero nuestra relación con Dios no va a ser mejor o peor por causa de los alimentos que comamos. Seguimos. Seremos más o menos, pero mirad que vuestra libertad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil
¿no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra el hermano e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no hacer tropiezo para mi hermano. Analizando superficialmente el versículo 8 de estas porciones que leímos de 1 Corintios 8 del 4 al 12, analizando específicamente el 8, versículo 8, puede entender que comer una clase de alimento y abstenerse de otro no tiene en sí nada de mérito delante de Dios. Repito, como lo dice la Biblia, lenguaje sencillo, pero nuestra relación con Dios no va a ser mejor o peor por causa de los alimentos que comamos. Así dice la palabra. Pero el apóstol advierte a la iglesia que no ocurra, que nunca se atrevan a comer lo ofrendado a los ídolos como un sacrificio. Pues si ya lo comes pensando que es un sacrificio, sintiendo que es un sacrificio para los ídolos, por ello pueden ser culpables de idolatría. Todo tiene que ver con un sentimiento, con una motivación interna. Usted come algo de una mesa ofrecida a los ídolos, sintiendo que lo está haciendo por y para un ídolo y ya cometió un pecado grave de idolatría, aun si lo come aterrorizado porque todavía cree que las estatuas tienen vidas. Primera de Corintios 8:7. No todos saben estas cosas. Antes de creer en Cristo, algunos de ustedes adoraban ídolos y todavía creen que estos ídolos tienen vida. Pero por eso cuando comen alimentos que fueron ofrecidos a los ídolos, les remuerde la conciencia y se sienten culpables. Si repetimos este versículo 7. Entonces, si la persona que lo come lo hace sabiendo y sintiendo, entonces ya es mi consideración, que el ídolo no es nada y que no lo hace, y esa persona sabe que él no lo hace para el ídolo, pues no tiene pecado. No tiene pecado en sí de idolatría. El apóstol aclara que usted puede ser fuerte de conciencia. A pesar de eso, usted ya es fuerte de conciencia, sabe que no lo hace para el ídolo, sabe que no lo hace por el ídolo, sabe que todos los alimentos son de Dios y usted no tiene pecado de idolatría. Pero el apóstol aclara que aunque usted sea fuerte de conciencia y sabe que la comida sacada de un altar, de un ídolo, diga una comida sacada de un altar, diga una fiesta de brujería o un bembé, un toque de tambor, asistir a una fiesta satánica, pues usted sabe que no es nada, tal como esta cristiana recién convertida de la historia al principio, pues no peca al comer esa comida. Pero también el apóstol advierte el peligro de poner piedra de tropiezo en el camino del débil, el cual al verlo a usted comer lo ofrecido a los ídolos o asistiendo a una fiesta satánica o una fiesta de brujería o una fiesta pagana, ¿sí? Se ha inducido a comer, ese sí se ha inducido a comer y sintiendo que lo está haciendo para un ídolo, que está haciendo un sacrificio, por lo tanto induciría a dicho débil de conciencia a la idolatría. No debemos poner en peligro el alma de esos débiles de conciencia. Pudieran ser personas recién convertidas, gente nueva. El que tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Mesías, en sí amará a los que el Señor amó tanto, a los que Cristo, el Mesías, murió por ellos. El daño que se ha hecho a los cristianos es como si se hiciera Cristo, pero sobre todo el hacerlo sentir culpable, el herir sus conciencias, ese es herirlo a Él. El Señor, herir al Señor mismo. Debemos tener mucho cuidado de no hacer nada que pueda producir tropiezo a otras personas, aunque eso sea en sí inocente para nosotros, inocente para nuestra conciencia. No debemos poner en peligro las almas ajenas, cuanto más debemos cuidar de no destruir el alma de ellos y así, destruyendo el alma de otros, destruir la nuestra, la propia de nosotros, dañar la de nosotros al dañar la de ellos. Los cristianos deben tener cuidado, mucho cuidado, al acercarse al abismo del mal, a llegar a los límites, al llegar a esas fronteras donde de ahí para allá está el mal y de ahí para acá está el bien. Debemos tener mucho cuidado con eso, al menos aunque sea el mal en apariencia. Aunque muchos hagan esto en asuntos públicos,
porque quizás se defiendan. No, no, yo hice esto por esto y yo lo hice por lo otro. Yo estaba, por ejemplo, en esa cantina, no porque estaba tomando, yo estaba predicando. Yo estaba en la mesa donde había tragos, donde había cervezas, allá en esa fiesta donde había música mundana, pero yo estaba allí predicando la palabra, o yo fui un momentico porque eran familias mías, o qué sé yo. Sí me hago entender. Una vez recuerdo que alguien estaba jugando, ahorita lo vamos a contar mejor, dominó, este juego de mesa con unos mundanos impíos, y había tragos y estaban acalorados en la discusión del juego, y había un cristiano líder en la iglesia, y cuando le preguntamos que por qué estaba allá, nos dijo, no, yo estaba predicándoles, porque si yo no les predico, ¿quién les va a hablar de Dios? Así nos dijo. Bueno, los hombres no pueden pecar contra sus hermanos o hacerlos caer a ellos sin ofender a Cristo y poner en peligro sus propias almas. Tomemos el ejemplo de un altar de santería, de un altar de brujería en Cuba. ¿Cómo es un altar de santería y de brujería en Cuba? Otro día explicaremos cómo es el sincretismo de la brujería cubana, pero bueno, ¿cómo es el altar de ellos? Mayormente es un altar de gradas, de escalones cubierto con una sábana blanca, en la esquina de una casa, en un lugar de la casa, lleno de frutas, dulces, tabacos, trago, alcohol, y en la parte superior de las gradas, de los escalones de la esquina de ese altar, está la imagen de la estatua o del ídolo, desde el contexto católico y desde el contexto africano. Por eso el sincretismo de la brujería afrocubana, que yo le diría más bien afrocatólica. Un día explicamos mejor esto. Luego de que llega el día final del día del santo, porque eso es esperando ese día de ese santo o de ese ser o de ese demonio, puede ser Santa Bárbara, San Lázaro, Changó, el Egual, su parte católica y su parte africana. Llegado ese día, el día de ese santo, de ese demonio, se reparten los dulces y frutas para todo el que pasa en la calle. Antes de yo ser cristiano y ser líder en la iglesia, antes de ser predicador, yo cuando pasaba por las calles, viniendo para mi casa en esos días de trabajo de brujería, alguna que otra vez, muy poquitas veces, me regalaron algunas frutas cuando pasaba por la calle frente a esas casas. Algún banano, algún esto, lo otro. Pero créame, no porque creyera en los santos o demonios, en aquel tiempo era ateo, para mí era la ciencia, sino solo por aprovechar la fruta y los dulces en un país de hambre como Cuba. Imagínense, tanta hambre y dificultad, te regalan frutas, te regalan dulces, pero muchos otros, quién sabe, si quedaron atados a la idolatría por recibir frutas y dulces de un altar de brujería. No todos somos iguales, todos somos diferentes. Hoy los médicos hablan de bioindependencia, en cuanto a lo diferentes que somos en nuestro organismo y cómo nuestros organismos reaccionan diferente a un mismo estímulo. Por ejemplo, a la leche deslactosada, al picante, al humo, al tabaco. Nuestros cuerpos reaccionan a una misma cosa de manera diferente. Nosotros podemos hablar de espíritu y alma, digámosle así, independientes, diferentes, sobre todo en las reacciones y en las consecuencias. Yo, de líder y pastor, ya no recibía frutas ni dulces, no porque respetara y temiera los ídolos, porque nosotros rompíamos altares de brujería, constantemente los íbamos a quemar a sus casas por el pedido de los recién convertidos que querían dejar la brujería y la santería. No recibía dulces ni frutas, no porque yo temiera o tuviera miedo a los ídolos, sino por los hermanos de las diferentes células y cultos de hogares que vivían en esa cuadra, que me podían ver recibiendo esa fruta o ese dulce de un altar de santería, y de esta manera hacerlos caer a ellos en idolatría. Además, ya yo siento tanto desprecio por los ídolos que si me regalan una fruta ofrecida a los ídolos o un dulce, que yo sepa que es para aunque yo sepa que los ídolos no son nada, yo ya no me comería esa fruta, no la recibiría, la botaría, lo que fuera ofrecido a los ídolos. Pero bueno, más por públicamente no dañar a los otros. Como les dije, este creyente, este líder, era un líder de los principales en la iglesia. En esa iglesia en Cuba, estaba jugando dominó en la cuadra, en una mesa afuera, a la vista de todos el que pasaba,
sin camisas todos, jugando domino, con tragos, con vasos de trago en la mesa y en el calor de la discusión. Y cuando lo llamamos a preguntarle, no, es que si no le predico yo, ¿quién les predica? Yo estaba allí era predicándole. Parecía que era jugando, parecía que estaba acalorado con la discusión del juego, pero él dice que estaba predicando. Ya sabemos que sobre el ser libres de comer o no comer, de celebrar o no celebrar fiestas que no son cristianas o que no son bíblicas, que vinieron de un contexto de idolatría, ya lo sabemos, ¿qué piensa Dios? Usted puede en su conciencia ser libre, ser ingenuo, no tener pecado, pero puede dañar a otro que lo ve. Lo ve celebrando esa fiesta que ya usted sabe que viene de un origen pagano o satánico, o esa comida. Pero vamos a ampliar ahora aprendiendo sobre lo que vamos a comer o celebrar cuando ni siquiera sabemos de dónde vino esa comida o esa fiesta o esa comida pagana. Nosotros no sabemos que viene de un contexto pagano, esa comida que nos trajeron, que viene de un altar de santería, de brujería, que ese dulce vino de Halloween, que esa comida es en el contexto de la Navidad, que es una fiesta satánica, demás y demás que vamos a estudiar más adelante. Aclaremos antes que la palabra me enseña que hubo cosas que los israelitas hicieron y ellos creyeron que no estaba mal. En su conciencia creyeron que no estaba mal hecha. Pues como lo de por ejemplo, la adoración del becerro. Ellos hicieron fiestas para Jehová y en esa fiesta adoraron el becerro y murieron 3,000. A Dios le desagradó. Para ellos estaban haciendo fiestas a Jehová y para Dios estaban en idolatría. Pero vamos a ver lo que dice en 1 Corintios 10:5, más específicamente. Dice allí, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Habla de Israel, del pueblo de Dios en el antiguo pacto y dice que murieron. ¿Y por qué? Sigue diciendo en el 10:6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. En otras traducciones dice, se levantó el pueblo a divertirse, se entregó al desenfreno, a bailar en honor a los ídolos, dice en la traducción del lenguaje sencillo. En 1 Corintios 10:11 sigue diciendo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los finales de los siglos, es decir, en nosotros es evidente. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por tanto, 10:14, amados míos, huid de la idolatría. Mire, el contexto exactamente es el de la idolatría. Murieron en el desierto porque no creyeron que lo que estaban haciendo era idolatría. ¿Nos puede pasar a nosotros? Que como en el primer punto estemos haciendo fiestas de idolatría o comiendo cosas de idolatría y dañando al que tiene la conciencia débil, o en este caso no sabiendo que estamos haciendo algo altamente satánico y lo sea, como por ejemplo celebrar Halloween, que la gente, pues muchos cristianos saben evidentemente que esto es satánico, pero otras no, como la Navidad, por ejemplo. El apóstol expone ante los corintios el ejemplo de los grandes privilegios que tuvieron y los grandes milagros que vivieron los israelitas en el desierto. Y aún así la mayoría de ellos murieron en el desierto. Entonces que nadie presuma de sus grandes privilegios, que nadie se confíe, porque el versículo 10-12 que leímos advierte seriamente, aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Todo esto para disuadirlos a ellos de la comunión con la idolatría, como refuerza en el versículo 14. Mire la seriedad con que habla, por ejemplo, 1 Corintios 10:16. Dice allí, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser mucho somos un cuerpo, pues todos participamos en aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo a los que sacrifican a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes
con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. O provocaréis a celo al Señor. Somos más fuertes que Él. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esto termina diciéndolo en el 10:23. Según el apóstol, unirse en la cena del Señor, agradecidos en adoración por su salvación, en un pan, en una copa, es como estar unido a Cristo y a todos los, y unido a Cristo en uno, es decir, y con otros que están igual unidos como miembros y partes de un mismo cuerpo. El comer de un pan, de tomar el vino de una mesa, nos hace uno con otros hermanos y nos hace uno todos juntos con el Señor. Esto lo aplica el Señor, lo toma como ejemplo de la Santa Cena que nos une al Señor y a los hermanos, como lo toma como comparación, como el comer con los idólatras, como el participar en una fiesta con los idólatras de idolatría nos puede hacer uno con ellos, nos puede hacer uno con los demonios. Comer el alimento como parte de un sacrificio pagano era adorar al ídolo al cual se ofrecía, era confraternizar con el demonio, tener comunión con ese demonio y con los idólatras que lo hacían. Por tanto, era negar al cristianismo, porque la comunión con Cristo y la comunión con los demonios no puede realizarse a la misma vez. O comes con los demonios y niegas a Cristo, o comes con Cristo y rechazas la idolatría completamente, pero las dos no se pueden realizar de una vez, lo dice ahí. No puede haber comunión con Cristo y con los demonios, como acabamos de leer. Si los cristianos se aventuran a ir a ciertos lugares, o se reúnen en los lugares, o se unen a los sacrificios ofrecidos a la concupiscencia de la carne, o a la concupiscencia de los ojos, o a la vanagloria de la vida, a la idolatría, pueden estar provocando a Dios con sus acciones y creer que como son fuertes de conciencia firme, no están haciendo nada malo. Para Dios no es idolatría porque mi conciencia, pero puede ser que en algún momento Dios no lo esté mirando bien y lo esté mirando como idolatría, lo cual para él es un pecado grave. 1 Corintios 10:25 dice, para aclarar sobre todo esto: de lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si algunos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad de conciencia por otro? Sí, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y en el 10:31 sigue diciendo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Como también yo en todas las cosas, dice el apóstol, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Analicemos esto. Había casos en que los cristianos podían comer sin pecar lo ofrecido a los ídolos, como cuando el sacerdote pagano, ahorita lo vamos a explicar mejor, el sacerdote pagano, a quien se le había entregado la carne, vendía esa carne en el mercado como alimento corriente. Sin embargo, el cristiano no debe considerar solo lo que le es lícito, sino también lo que es conveniente y lo que edifica a los demás, o lo que hunde a los demás, o lo que daña a los demás. El cristianismo no prohíbe el ejercicio de la bondad, no prohíbe ser bondadoso, no prohíbe ser cordial, tampoco permite la conducta descortés o incorrecta con nadie, por más que ellos difieran de nosotros, por más que sean diferentes la gente de nosotros, de otras religiones, en sentimientos, en costumbre religiosa, no aprueba la conducta descortés o incorrecta. Pero esto no se aplica a las festividades religiosas paganas y a la participación en cultos de idolatría. Según este consejo, el apóstol que le da a los cristianos deben cuidarse de no usar su libertad en Cristo para perjudicar al prójimo, para su propio reproche. Al comer y al beber, en todo lo que hagamos, debemos apuntar a la gloria de Dios, a complacerle y a honrarle y a cuidar a los demás. Ampliemos esto que dije así bien extractado.
Corinto era una ciudad, la ciudad más importante de Grecia. Era la capital de la provincia romana de Acaya y estaba idealmente situada en una de las rutas más importantes del imperio para viajar al oeste. La cuarta en el tamaño de las grandes ciudades del imperio romano. Corinto era conocida, era notoria y conocida por su comercio, por su cultura, pero también por su corrupción. Todo el mundo sabía lo que era una muchacha de Corinto. Todo el mundo tenían fama, las muchachas de Corinto, de ser ligeras en sus cosas, de inmoralidad, demás y demás. Así como en cada país hay una zona que tiene fama de inmoralidad, esa era Corinto, ¿sí? Y una fiesta de Corinto, una fiesta corintia, todo el mundo sabía lo que era. Era el máximo en lujos, desenfreno e inmoralidad. Corinto era la sede de la adoración a Venus y de algunos de los cultos misteriosos de Asia y de Egipto. Los capítulos 8, ¿sí? Los capítulos 8 hasta el 10, que hemos leído, que acabamos de leer ahora aquí arriba, del 8 al 10, nos enseña lo siguiente. El apóstol analiza las preguntas que la iglesia le hizo. Si estos capítulos que leímos ahorita de la carne, de la carnicería, es que los hermanos le habían preguntado al apóstol. El apóstol está analizando las preguntas que le hicieron los hermanos en una carta y le estaban haciendo la pregunta sobre lo sacrificado a los ídolos. Esto era un problema serio para ellos, especialmente para la iglesia, porque la iglesia se componía tanto de judíos como de gentiles. Los creyentes judíos, por ejemplo, que estaban en la iglesia de Corinto, anhelaban fervientemente evitar cualquier contacto con la idolatría pagana. Pero los creyentes gentiles les era difícil salir del libertinaje, les era difícil salir del paganismo. Y todos, gentiles y judíos, los que rechazaban reaciamente, fuertemente la idolatría como los judíos, tanto los gentiles que todavía no lograban salir de ella, todos estaban sentados en un mismo auditorio. ¿Se imagina a esos predicadores allá? ¿Se imagina el apóstol Pablo para responder una pregunta? Gracias a Dios por la sabiduría que Dios le dio. Todos estaban sentados en un mismo auditorio y entonces el auditorio estaba dividido y se iban a los extremos. La situación era como sigue. La mayoría de la carne en Corinto se depositaba en los templos paganos. La gente llevaba la carne a los templos paganos. El sacerdote guardaba parte de la carne, ¿sí? Pero el resto de la carne que no usaba el sacerdote se usaba para fiestas privadas o se vendía en los mercados. A decir verdad, la carne que venía de los sacrificios que le daban al sacerdote era un precio más bajo que el resto de la carne que se vendía. Entonces la hacía mucho más atractiva para la gente. La gente que quería comprar la carne más barata. Y sobre todo los cristianos pobres se les hacía muy atractivo comprar esta carne. Si un amigo o un vecino invitaba a un cristiano a una cena, lo más seguro, lo más probable que esa carne había sido dedicada a algún ídolo, sobre todo si ese amigo era no creyente, no cristiano. Entonces, esa carne que comía el cristiano no sabía dónde la había comprado. Esa carne contaminaría al cristiano, lo dañaría. Por eso, como acabamos de leer, en 1 Corintios 10, 25, dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Más si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, ya es otro cuento, no comáis. Este era el asunto delicado que se trataba en ese momento. Por supuesto que esa carne no iba a contaminar al creyente, al cristiano fuerte de conciencia. No le iba a hacer daño. Pero si el que te invitaba te decía que había sido ofrecido a los ídolos, ya eso traía al que invitaba un problema de conciencia. Es lo que nos enseña el apóstol. Nosotros no enfrentamos el mismo problema el día de hoy. Parece que no, pero sí. Parece que no, pero sí, porque nos invitan a fiestas y lugares donde ya muchos cristianos saben que estas fiestas y lugares son de un contexto pagano, de un contexto altamente satánico, como Halloween, como la Navidad, como el mes o el Día del Amor y la Amistad y otras fiestas más. Vienen de un contexto pagano, el Día de las Madres, demás y demás. Entonces,
tiene el cristiano, debido a que está supuestamente libre de ley, el derecho a vivir de la manera que le plazca, tomar cerveza en público con amigos mundanos, puede ir a un baile o fiesta patronal, ir a la zona de tolerancia, ir a un bembé de santería e ir a un toque de tambor de santería afrocubana, puede celebrar fiestas paganas, puede realizar fiestas de la religión tradicional o satánicas, ya después que sabe que son satánicas o si se lo dicen, ¿sí? Puede hacer eso, puede hacer todo eso, y si lo hace para la gloria de Dios, o tal vez provoca a Dios a ira. Ahí se las dejo, ahí le dejo esa cuestión. Analice. Hoy día existen muchas prácticas que por las escrituras sabemos que son definitivamente incorrectas, pero hay también muchos problemas que no tienen un límite estrictamente definido, que incluso los cristianos de años no concuerdan. Uno dice, no, está mal, no está bien, no está malo tomarse una cerveza. Por ejemplo, unos cristianos de años dicen, no, no es malo tomarse una cerveza. Otros dicen, sí. Otros dicen, no es malo bailar música mundana en mi casa o en una fiesta de amigos íntimos. No es malo jugar un juego de salón en una cantina. No es malo oír rock duro. No es malo asistir a la fiesta de un amigo donde hay trago o diversión mundana. No es malo hacer un chiste de doble sentido. O sí es malo. No es malo celebrar. No es malo hacer un chiste que no sea de doble sentido. Tal vez. Es malo celebrar la Navidad, no es malo celebrar Halloween, el Día de las Madres, el Día de Amor, Amistad, Halloween, demás y demás. En estos 3 capítulos, Pablo delinea, hace una delineación, de los principios básicos que deben gobernar nuestras vidas. Porque en las diferentes épocas van a ser diferentes situaciones que se van a encontrar en la frontera, es decir, en el límite, no tienen un límite definido y no sabemos estrictamente si está en las escrituras o no. Algunos dicen que fumar no es malo, que no está en la Biblia, que tomarse un trago, bueno, todo lo que dijimos ahorita. En el capítulo 8 ya estudiado, ¿sí? Usa el ejemplo de Cristo, que nos indica el amor, que el amor nos debe controlar, de modo que no hagamos tropezar a otros. Como el capítulo 17 de Mateo, del versículo 24 al 27, donde dice, por no ofenderlos. Dice, por no ofenderlos. Entonces, eso nos habla que sí tenemos que tener cuidado de dañar a otros y ofender a otros, sobre todo espiritualmente, conducirlo a dañar su alma. En el capítulo 9 de 1 Corintios, Pablo se pone como ejemplo, destacando que no es necesario que los cristianos reclamen sus derechos para ser felices, porque Pablo, para servir a Cristo, puso a un lado incluso sus derechos legítimos. Entonces, hay derechos que no son legítimos, pero por no dañar a otros, tal vez no los podemos hacer. Eso es lo que dice el apóstol. Mire, como leímos en 1 Corintios 10:5, dice, pero de los más de ellos, es decir, de los israelitas, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El 10:6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Eso fue el Antiguo Testamento, eso no es conmigo. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatra como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. El apóstol usa el ejemplo de Israel para advertir al creyente respecto a lo que se presume que es pecado y no, hasta que no se demuestre lo contrario. Particularmente los que son conectados con la idolatría, con la inmoralidad y que tienen que ver con comer y con beber y con celebrar. Mire usted. En el capítulo 8 Pablo nos da 4 regaños, 4 admoniciones a seguir al discernir lo bueno y lo malo en el área de estas cosas cuestionables, de estas cosas que están en el límite que no estamos claros si son buenas o malas. La libertad del que celebra un día o no lo celebra. Romanos 14:1. Dice allí, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. 14:2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come solo legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie,
pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre un día y otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Pues hubo quejas de aquella cristiana. Hubo quejas de aquella cristiana que fue al bembé de santería. Personas que pasaron creyentes y la vieron en el bembé de santería, algunos se apartaron. Pensando que se podía, o algunos pues, como estaban recién convertidos y ver una cristiana que llevaba más tiempo que ellos en un bembé de santería, en un toque de tambor de la santería, dijeron, pues bueno, se puede. Y yo que conozco un poquito más de cerca, por haber vivido en Cuba, a la santería afrocubana, a la brujería afrocubana, después de estudiar los orígenes de muchas fiestas tradicionales, modernas, que celebra la religión tradicional, y muchas de las iglesias cristianas se involucran en ellas, le puedo decir que un bembé de santería, que un toque de tambor o un ritual de hijo de santo son fiestas tan idólatras y contaminadas espiritualmente como algunas de aquellas fiestas tradicionales que se celebran en un contexto cristiano, tales como dije ya, Navidad, Halloween, el Día de las Madres, el Día del Amor y la Amistad y otras. Entonces, con todo lo aprendido, ¿sería correcto participar en una fiesta idólatra de contexto pagano, aún siendo fuerte de conciencia? ¿Debo o no celebrar alguna fiesta? ¿O sí? ¿Cuál debo celebrar? ¿Las paganas? ¿Las tradicionales? ¿Las satánicas o las bíblicas de Levítico 23? Pregúntese si va a celebrar alguna de las dos o si no lo va a hacer. Cuando usted vaya a pensar en cuál celebra o cuál no, piense, ¿con cuál glorifico a Dios? ¿Con cuál de ellas desagrado a Dios? ¿Cuál de ellas aprendo más de Dios? ¿Con cuál de ellas intimo más de Dios? ¿Estoy en un ambiente de Dios o estoy en un ambiente de mundo? ¿Con cuál de ellas oriento o desoriento a los hermanos débiles de conciencia y de fe? El objeto de este estudio no es escoger por usted, sino darle datos, información para su escogimiento. Este estudio, que va acompañado de muchos estudios de varias fiestas, lo puede encontrar en la descripción, los links. Vienen estudios de muchas fiestas de Levítico 23 y va a encontrar también fiestas estudios de las fiestas paganas, mundanas y del contexto de la religión tradicional. Pero no es para escoger por usted, es para darle datos e información para que su escogimiento sea más sabio y más inteligente. Pregúntese si no va a celebrar ninguna de las dos. ¿Qué hago mientras los paganos y católicos y cristianos celebran fiestas tradicionales de contexto pagano? ¿O idólatra? ¿Me encierro en mi casa y miro por la ventana? ¿O qué hago como cristiano mientras los judíos que creen en Jesús, como dicen ellos en Yeshua, que sí creen de verdad que en Jesús, celebran fiestas de Levítico 23? ¿Qué hago? ¿Me escondo también? Sabiendo que con esas fiestas no se salvan, pero estoy, lo que dijimos, glorifico a Dios, no glorifico a Dios, estoy en un contexto cristiano, desagrado a Dios, daño a otros, no los daño. Entonces, ¿qué hago? ¿Criticarlos y despreciarlos como religiosos? Porque son religiosos, son extremistas, están en la ley. Dedíquele tiempo a responder esto, no lo haga ligeramente en estos tiempos, porque ya en estos tiempos se está teniendo conocimiento, ya no es ingenuamente sin tener conciencia de las cosas que la gente está haciendo, las cosas que hace. Dedíquele tiempo a responder esto porque es útil y también es necesario. Un apunte.